Bueno, nuevamente nos podemos encontrar por este medio, por medio de la grabación. Dios les bendiga a todos ustedes, que el Señor les siga guardando en esta crisis mundial que hay, que el Señor les siga cuidando a ustedes y a sus familias. Hoy vamos a hablar de una oración que toca el corazón de Dios. Vamos a leer Mateo 8, del 1 al 4. Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Hasta ahí vamos a leer. Aquí vemos un milagro de sanidad. Vemos una persona que tenía lepra. La lepra era una enfermedad dolorosa, repugnante, inmunda. Era común en Egipto y en el Medio Oriente, los países del Medio Oriente. Significa escama. La enfermedad atacaba la piel, la carne, dejando escamas sobre las llagas. En estado avanzado, la carne viva estaba expuesta y supuraba pus. A veces la lepra se conocía como enfermedad blanca, pues los cabellos y la piel se volvían blancos en la zona afectada y no había cura conocida. Aparte, los que eran leprosos, pues tenían que gritar: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, para prevenir a las demás personas, y se retiraban. Así que el dolor emocional, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, pues ha de haber sido algo muy duro para ellos, el sentirse gente inmunda, el ver el desprecio de la gente, porque inspiraban miedo. De hecho, cuando veían un leproso, la gente huía, y aparte se tenía conceptos muy duros, que está leproso porque pecó. Era algo muy duro para las personas que experimentaban la lepra, esa enfermedad terrible en todos los aspectos. Y vemos que aquí este hombre dice, el versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Y aquí vino un leproso. Dice en el primer versículo: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. El leproso fue a buscar a Jesús. Y todos sabemos por las escrituras de que Jesús nunca rechazó a un enfermo. Jesús pudo haber dicho: no, estás leproso, ni te acerques. No, aléjate, inmundo. No, Jesús siempre se acercó a ellos, dejaba que se acercaban a él, y Jesús solía tocarlos en la mayoría de los casos, y les sanaba, les quitaba esas dolencias que eran físicas, pero también eran dolencias emocionales, dolencias psicológicas muy fuertes que ellos padecían, muy profundas. Y vemos algunas características de la oración de este leproso. La oración que toca a Dios. ¿Qué características de la oración podemos ver en este pasaje? Dice ahí: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Ese si quieres, ¿qué es ese si quieres? Yo aquí veo vehemencia, un apasionamiento, y no era para menos. Imagínese, usted tiene algo, usted en una crisis fuerte,
dolorosa, donde el mundo lo rechaza, usted no va a ir ante Jesús y va a decir, mira Señor, la gente me rechaza. Usted va a ir con su dolor, va a ir con su dolor y en forma vehemente va a decir, si quieres. La oración es rogando al Señor, rogándole al Señor, apasionado. Dice en el Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice ferviente, apasionadamente. Este hombre llegó en una actitud de ruego. No llegó en una actitud exigiéndole a Dios, culpando a alguien, culpando a Dios, sino en una actitud de ruego, rogándole, si quieres. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 3:33:3. Una oración que toca el corazón de Dios es una oración en una actitud de ruego, en una actitud de completa dependencia a Él. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y vemos pues este hombre cómo llegó ante el Señor. ¿Cómo llegamos muchas veces nosotros ante el Señor? ¿Cómo es nuestra oración? Deberíamos de pensar cada uno de nosotros, reflexionar. ¿Cómo oro yo? Pensemos. ¿Cómo es mi oración con Dios? ¿Cómo me dirijo a Él? ¿En lo privado? ¿En público? ¿De qué manera yo oro? Aquí podemos encontrar algunas pistas de cómo podemos orar ante el Señor. Cómo podemos tocar el corazón de nuestro Dios. Este hombre tocó el corazón de Dios. Una oración rogando. Una oración ferviente. Me recuerda así la oración cuando, bueno, no fue una oración, sino fue unas palabras que dijo David. ¿Quién me diera de beber del agua de Beerseba? ¿Quién me diera? Y escucharon sus guerreros y fueron a ese pozo. El problema de ese pozo, que esa zona estaban los enemigos, y fueron, le trajeron agua. Y como ellos escucharon ese deseo vehemente de David, le trajeron el agua y David no quiso. Entendió David que fue una imprudencia, que no había más agua allí, que no tenía agua a su disposición, pero era otra cosa. Pero nada más quiero rescatar ese punto. Ustedes mismos, yo mismo, ¿no hemos dicho alguna vez, cómo quisiera X deseo, X oración? ¿No la quise alguna vez? O muchas veces todos hemos usado esa frase, ¿cómo quisiera? Con esa vehemencia, con ese anhelo. Este hombre llegó así, rogando, con esa actitud de ruego. Pero también vemos otra característica de esta oración que toca el corazón del Señor, en una actitud de adoración. Y lo vemos aquí en el 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Se postró ante él, dobló sus rodillas, se humilló ante él. Es una actitud de adoración. Es una actitud de respeto al Señor. Se postró, se hincó, adoró a aquel que lo merece. Porque
Jesús es nuestro Dios. Y Él se postró. ¿Cuántas veces nosotros llegamos al Señor, ante Él, faltándole al respeto? ¿Por qué no me responde, Señor? Si ya ayuné, ya oré, ya hice esto y parece que la cosa está peor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? O llegamos mandándole al Señor, obligándole a querer hacer las cosas. Obligando a que, Señor, tienes que contestarme de esta manera porque yo soy tu hijo, porque esto y tienes que hacerlo. Y nos convertimos en señores y vemos al Señor como un siervo, que no es al revés. Este hombre llegó en una actitud de adoración, llegó en una actitud de humillación, llegó en una actitud postrándose al Señor. Este hombre fue reverente, fue respetuoso ante el Señor, se postró. Eso implica que tú eres superior a mí. Estoy reconociendo que tú eres más grande que yo. Así que, ¿qué derecho tengo yo? Humanamente no tenemos derechos. En Cristo sí tenemos derechos, pero es a través de Jesucristo. Pero en sí mismo, ¿qué nos hace superiores a los demás? Pero aún, ¿por qué muchas veces nos igualamos al nivel de Dios? Este hombre llegó humillado, se postró, se hincó ante el Señor. Y eso es lo que quiere decir adoración, es postrarse, humillarse ante alguien superior. Y en este caso este hombre, pues, reconoció la superioridad de Jesús y también vio su pequeñez. Yo soy pequeño, tú eres grande, por lo tanto, yo me postro ante ti reconociendo tu grandeza. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor nos puso un ejemplo con el Padre. Él, reverente, se humillaba ante el Padre. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en su humanidad, quiere decir. Y lo dice ahí, la otra vez me decía una persona, bueno, si él pidió para que no fuera, para que fuera librado de la muerte, entonces, ¿por qué dice aquí que fue oído a causa de su temor reverente? Si Jesús murió, ¿cómo está este versículo? El Señor sabía que iba a morir. A eso vino, voy a morir por la humanidad. Pero dice aquí que le puede librar de la muerte. ¿A qué se refiere el Señor? El Señor no se quedó en el sepulcro. El Señor resucitó. El Señor estaba pidiendo eso. Voy otra vez a leerlo. Voy a volverlo a leer. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor fue librado de la tumba. El Señor resucitó. Por eso dice, y fue oído a causa de su muerte. No se refería a que no iba a morir el Señor. No tenía otra alternativa. Tenía que morir por nosotros, el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos perdonados todos. Obviamente, si nos arrepentimos. Obviamente, si creemos en Jesús. Dice el Salmo 99:5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. La oración que toca el corazón de Dios es cuando exaltamos al Señor.
lo exaltamos, dice aquí, y postraos ante el estrado de sus pies. Porque hay una razón. ¿Por qué es exaltado Jehová nuestro Dios? ¿Por qué? Y aquí el mismo versículo 99 del Salmo 99:5 nos lo dice, la última parte dice, porque Él es santo. Ahí está. Tenemos que llegar en una actitud de adoración. Y muchas veces no llegamos en esa actitud de adoración. Muchas veces llegamos diferente, reclamando o simplemente como si Dios no fuera nuestro Dios. Pero aquí dice, exalten al Señor, exalten a Jehová y póstrense ante el estrado de sus pies. Humíllense porque Él es santo. Y el Señor Jesús en el versículo, volviendo al versículo Hebreos 5, y Cristo nos dio de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Cristo hizo eso, nosotros debemos vivir en ese estado de postrarnos ante Él, en esa actitud de adoración, y así como el Señor, en los días de su carne, su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces, hemos de estar en un estado de adoración siempre. Otra característica de esta oración que vemos aquí es humildad. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, seguimos en el 2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Es reconocer que el Señor está en su posición, en una posición elevada. Y Él a su vez, y nosotros en la posición inferior, como ahorita comenté. Dice en 1 Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una oración que toca el corazón de Dios es un corazón humilde. Un corazón que se humilla ante la presencia del Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando el corazón no está humilde ante Él? ¿Qué hace Dios? El Salmo 10:17 nos da la respuesta. Hay muchos versículos, pero vamos a leer este. Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Está el Señor atento a la oración. Este hombre llegó con humildad. Si quieres. Otra vez escuché a una persona que le estaba haciendo una oración obligando a Dios. Ahí me cuidas mis joyas. Ahí me las cuidas. En forma muy irrespetuosa, gritándole a Dios. No, así no es. Así no es. Da gracia cuando estamos humillados ante el Dios. Gracia es favor no merecido. Nos favorece el Señor. Eso toca su corazón. Esa oración le agrada al Señor. Si quieres. Aquí no
no hay incredulidad. Él se está arrojando a los pies de Jesús. Mira, no tengo argumentos. No tengo argumentos para decir que merezco tu favor. No tengo argumentos, no tengo justicia personal. Carezco de méritos. Por eso te puedo decir, si tú quieres. No tengo credenciales. No tengo avales que respalden, que me reconozcan, o carta de recomendación, como no hace ni mucho bien un sermón, carta de recomendación. No hay nadie que esté abogando por mí, aquí estoy. Si tú quieres, si quieres, puedes limpiarme. También otra característica que vemos aquí es el sometimiento. El sometimiento, si quieres, implica también sometimiento. Implica buscar la voluntad de Dios. Si tú quieres limpiarme, si tú quieres sanarme, si tú quieres escuchar mi ruego, pero como tú quieras, así como el Señor dijo en Getsemaní al Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad, si tú quieres. Este hombre usó la misma expresión. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dice en 2 de Crónicas 38, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, no sean rebeldes, como quiere el Señor, no sean duros de corazón, no sean indómitos, tengan un corazón dócil. Dice, no endurezcan sus corazones. Dice, como vuestros padres, como diciendo, ya tienen los antecedentes. ¿Cómo les fue a sus padres? ¿Cómo les fue? Ustedes vieron las rebeldías. Está escrito, ustedes vieron. ¿Por qué les van a copiar? ¿Por qué van a tomar la misma actitud de ellos? No endurezcan sus corazones. Si ellos fueron rebeldes, si ellos fueron duros de servir, ustedes no lo sean. No sean ustedes así. Dice, venid a su santuario, el cual ha santificado para... Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Someteos a Jehová. Ahí está esta exhortación. Y en la oración tenemos que ir con una actitud de sometimiento al Señor, a que a lo mejor no me va a responder como yo quiero, a lo mejor de ese 100% que yo quiero me va a responder el 50%, o a lo mejor el 80%, o el 90%, o a lo mejor no, porque no es su voluntad. Por eso, si quieres, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Sometimiento a Dios en la oración es fundamental para tocar el corazón de Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Porque vamos a buscar la voluntad de Dios. Si quieres. La actitud de súplica, si quieres, y de humildad y de sometimiento. Una cuarta característica es la confianza. Donde dice, si quieres, puedes limpiarme. Debemos de tener confianza con nuestro Dios. No estamos acercándonos a un Dios insensible, que no sepa nuestras necesidades,
que no nos quiere ayudar, o que no puede hacerlo porque no tiene las fuerzas, no tiene la sabiduría. Nos estamos acercando al Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Nos estamos acercando a un Dios que tiene una sensibilidad extraordinaria. Dios es un Dios sensible, es un Dios incondicional, es un Dios humilde, es un Dios manso, es un Dios fiel. Estamos acercando al Dios verdadero y eso nos debe de llevar a tener confianza. Nos confianza en Él. Puedes limpiarme. Ahí está, seguimos con esa actitud de humildad, con esa actitud de reverencia, con esa actitud, pero también con esa actitud de confianza, de fe en Él. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos esa seguridad, tenemos ese acceso a Él y confianza. Aquí me llama mucho la atención porque mira, al principio, en el primer versículo, leímos ahorita, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Aquí no nos dice cuánto, pero mucha gente, hay mucha gente, no, cientos, 1,000, 2,000, 3,000. Al Señor lo siguen multitudes. En una ocasión lo siguió más de 10,000, ¿se acuerdan? Allá en la alimentación de los panes, había como 10,000 gentes. Aquí no sabemos cuánto. Entonces el Señor siempre impactaba. ¿Dónde iba el Señor? Siempre la gente se agolpaba ahí, se acercaba a Él. Y me llama mucho la atención que había mucha gente, pero el Señor puso sus ojos en Él. Permitió que se le acercara. Eso es maravilloso el Señor. Puede millones de gente buscándole a Él. De hecho así es. Pero para todos hay. Eso uno va a decir, no, pues estoy muy ocupado, no, estoy atendiendo ahorita me están orando 100 millones de personas. Espera tu turno. A los millones de personas que están orando, Él escucha. Y nos invita a que tengamos confianza. Para que tu confianza sea en Jehová, que te las ha hecho saber hoy a ti también. Entonces, hemos de tener esa confianza. Así que, ¿cuál era él tenía esa confianza y qué dijo? Puedes limpiar. Estoy manifestando confianza en ti. Sí, ok, no tengo derechos, no, ok, no tengo nada, estoy a un nivel muy bajo a ti, pero confío en ti. Por eso voy a buscarte. Por eso. La confianza en nuestro Dios es muy importante en la oración que lo toca a Él, en la oración que a Él le agrada. No podemos ir dudando. No podemos ir en incredulidad. Muchas oraciones no fueron contestadas porque nos faltó también este ingrediente. Fuimos incrédulos. Y muchas veces Dios no hace maravillas, muchas obras en nosotros, porque no le creemos. No le creemos al Señor. No, pero es que esto, no, es que siempre ha sido así. No, es imposible. No, esto, no, que el otro. No, es que esto, no, es que ya no se manifiesta así ahora. No, es que esto, no. Bueno, tantos argumentos que ponemos. Y simplemente hay que tener confianza en el entendido que Él va a hacer su voluntad, en el entendido que queremos que Él haga su voluntad, en el entendido que Él nos puede decir no, porque Él sabe lo que nos conviene, o espérate,
sigue rogando, sigue perseverando. O sí, nos contesta el Señor inmediatamente. Entonces ponemos muchos argumentos, empezamos ahí a filosofar, a hacerle al teólogo, que esto y que el otro, y escondemos un corazón incrédulo. No tenemos confianza en el Señor, que Él lo puede hacer. Otra característica que encontramos aquí es que debemos reconocer nuestra necesidad y buscar suplirla. Este hombre tenía la necesidad de la sanidad de la lepra. Seguramente estaba cansado. Imagínense, bueno, lo que dije ahorita, todo el rechazo y todo eso, por supuesto que estaba cansado. Estaba afligido. Todas sus emociones, todo eso. Sí, yo reconozco que tengo lepra. Reconozco que tengo esa necesidad. Pero no se quedó allí ese leproso. Fue a buscar al Señor. Fue a buscar a aquel que lo podía liberar, aquel que le podía limpiar, aquel que le podía quitar esa esclavitud, la ignominia pública, el rechazo público, la vergüenza, todo esos sentimientos de rechazo, todo eso, lo psicológico, todo el dolor emocional terrible de esta persona, terrible. Pero no se quedó así. Hay mucha gente que se queda allí en el sufrimiento. Pero mucha gente se queda en el sufrimiento porque quiere buscar ganancias secundarias. Ay, pobrecito de mí. Y queremos causar muchas veces lástima. Y nos queremos alimentar de migajas. Eso ya lo he platicado en otras ocasiones. No debemos de hacer esto. Este hombre, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar en esta condición. Tiene que haber algo. Tiene que haber alguien tiene que haber una solución. Y esta solución es Jesús. Y voy a buscar a Jesús. Lo voy a buscar. Voy a ir al encuentro con Él. Porque Él me va a sanar. Él me va a quitar esta vergüenza. Él me va a quitar estos fracasos. Estas derrotas. Él lo va a hacer. Voy a buscar a Jesús. Y Él va a suplir mi necesidad. Dice en Mateo 5:5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mucha gente no reconoce su necesidad y viven de una apariencia. Viven una apariencia por orgullo, soberbia, por incredulidad, por irreverentes a Dios. No reconocen su necesidad. Pero dice ahí una bienaventuranza entre los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando nosotros reconocemos que estamos necesitados de Dios, no hay que quedarnos ahí. Sí, yo estoy muy necesitado de Dios. Sí, de veras necesito acercarme a Dios. Esas palabras yo las he escuchado por años. Esas palabras las he escuchado en los hospitales. Esas palabras las escuché en la cárcel. Hace muchos años que estuve yendo a la cárcel. Presos me decían, sí, yo necesito a Dios. Yo reconozco que necesito a Dios. Enfermos en los hospitales. Ya muchas veces con enfermedad ya terminal. Le hablaba de Jesús. Usted necesita a Jesús. Sí, yo necesito a Jesús. ¿No le gustaría acercarse en este momento? No, mire, yo creo mañana, algunos me dijeron mañana. Y a lo mejor ese mañana no les llegó porque era ese día. Y no se acercaron a Dios. Por eso no basta con reconocer nuestra necesidad, sino buscar la solución. Y la respuesta está en Cristo Jesús. Cristo es la respuesta. Era antes, y es hoy,
y será mañana. Cristo es la respuesta. Así que no se quede ahí con su necesidad. En primer lugar, reconozca su necesidad. Este hombre reconoció su necesidad. Quería la limpieza. No se quedó ahí. Fue a buscar a Jesús. Le pidió a Jesús en adoración, en humildad, en sometimiento, en fe. Y el Señor le respondió. La oración también debe ser específica. ¿Qué hizo este hombre? Límpiame. Si quieres, puedes limpiarme. Así específico. Muchas veces en nuestra oración nos perdemos en la oración. Y no vamos al punto. Tiene que ser específica. ¿Qué es lo que necesita usted? ¿O por qué está orando? A veces oramos, Señor, por todo el mundo. Por todo el mundo, por toda la ciudad. Ok, no digo que esté malo o que sea pecado. Hay que orar por México, Señor. Bendice a México. Bendice a México. Bendice a Chihuahua. Y así podemos decir. Pero no debemos de olvidar que las oraciones tenemos que hacerlas más específicamente para darnos cuenta de cómo Dios está obrando. Cómo Dios está contestando la petición. El Señor le dijo a Nicodemo, ¿qué quieres que os haga? Le preguntó el Señor a Nicodemo. Eso ya lo vimos, ustedes recordarán, ya lo vimos tiempo atrás también. Que reciba la vista. El Señor sabe nuestra necesidad, pero Él quiere que seamos específicos. Que no andemos con rodeos al Señor. Muchas veces en nuestra oración personal hacemos rodeos porque queremos cubrir algo en nosotros con el Señor. A lo mejor una soberbia por ahí. No reconocer nuestra falta. Y tenemos que ir al Señor. Mira, Señor, yo reconozco que ahora, mira, pasó esto, esta circunstancia, pero yo estoy reconociendo que en mí hubo un corazón de orgullo. Estoy reconociendo que hubo en mí una actitud de envidia, una actitud de rencor. O la verdad, Señor, una actitud de incredulidad hacia ti. En fin, en la oración tenemos que ser muy específicos. Muy específicos. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, estoy enfermo de esto, así se llama. O Señor, tengo una necesidad. Si usted es estudiante, tengo necesidad de pagar la colegiatura, o la renta. Necesito, Señor, que tú me ayudes. Ayúdame a pagar esto. En fin, así puede ser muchos ejemplos, pero con la actitud de esta persona, la que estamos viendo ahorita. Él dijo, límpiame, esta es mi necesidad por la que estoy sufriendo. ¿Cuánto tiempo duró este hombre con lepra? No nos dice, pero el tiempo que haya durado ha sido tormentoso. Sí, un día. No creo que haya sido un día, quizás un mes, quizás 3 meses, un año, quién sabe. Pero si un día con lepra así, en esas condiciones, ha de ser muy, muy duro. Gritar, inmundo, inmundo soy, inmundo soy. Y hacían mucho ruido para que la gente tuviera oportunidad de apartarse. Pero gloria sea al Señor, que el Señor no se aparta. Gloria sea al Señor, que el Señor no lo rechaza. Aunque el mundo lo rechace, el Señor jamás nos va a rechazar. Gloria sea al Señor. Y bueno, ¿y qué sucedió aquí pues? ¿Qué sucedió? Entonces Jesús,
bueno, en el 3, dice, Jesús extendió la mano y le tocó, fíjese, le tocó el Señor. Digo, ay, el Señor no hizo así caras y gestos, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Que fue movido a misericordia, tuvo compasión de este hombre, extendió su mano, lo tocó y lo sanó. Había tocado el corazón de Jesús esa oración. Le agradó esa oración. Le agradó la actitud de este hombre y vio el sufrimiento de él. Y ya no más. Ya no más sufrimiento de lepra. Dice que desapareció. Entonces lo limpió el Señor. Me gusta mucho esa palabra, quiero. Me llena mucho esa palabra del Señor. Quiero, sé limpio. Y luego ya el Señor, cuando la lepra desapareció, le dijo en el versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahí ustedes, si gustan, lean Levítico 14 del 1 al 32. Ahí después lo leen cuando se acabe el sermón. ¿No? Ahorita todavía no lo lean. Cuando ya se acabe el sermón, lean esa cita, por favor, para que vean de las ofrendas que se hacían. El Señor Jesús le dijo eso porque en la orden de presentarse al sacerdote era un requisito legal ordenado en la ley de Moisés. Entonces, cuando llegaba un leproso ahí, el sacerdote le cambiaba el estatus. Entonces, ya era un leproso, pero aquí como el Señor lo sanó a este leproso, tenía que presentarse nuevamente ante el sacerdote y a cambiarle su situación, su rol en la sociedad. Ok, yo certifico que fulano de tal, ya no eres un leproso, ya puedes integrarte a la sociedad, ya no hay problema, ya no tienes que gritar, tú eres un hombre ya limpio, no tienes lepra, estás sanado, así que no hay ningún problema. Entonces el sacerdote daba fe de eso, y a la vez también pues iba a servir para que los demás personas que estaban checando a Jesús cualquier error, vieran que este hombre, Dios había hecho un milagro. En este que era un leproso, ya no iba a ser un leproso jamás, porque el Señor lo limpió, el Señor lo sanó, no solamente le sanó su cuerpo, le sanó su alma, le sanó su espíritu. Y seguramente este hombre, aquí no nos dice más datos de él, pero seguramente se convirtió en un seguidor del Señor. Entonces el Señor se dispuso, esa fue la respuesta. Así que roguémosle al Señor, roguemos al Señor, tengamos una actitud de adoración siempre en nuestra oración, humildad y sometimiento, confianza, fe en Él, y que reconozcamos nuestra necesidad, que no somos superhombres. Así que no somos superhombres, reconozcamos nuestras necesidades, que no podemos solos, pero que Dios sí puede. Y seamos específicos en la oración. Y Dios nos va a responder. Y la respuesta que el Señor nos dé, con estas actitudes que tengamos en la oración, con la respuesta que nos dé, la que sea, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a quedar satisfechos. Sea lo que sea la respuesta de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Reconocemos que tú eres grande, que tú eres soberano,
Tú eres el Todopoderoso, nosotros somos ovejas de tu prado. Somos pequeños, Señor. Somos pequeños, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y reconocemos tu grandeza, Dios. Ayúdanos a orar siempre, Padre, con esa actitud de adoración, que no nos gane la soberbia, que no nos gane la rebeldía, sino que seamos humildes ante ti y sumisos ante ti, Señor. Que nos sometamos en serio, Padre, y verdaderamente siempre con una actitud de adoración, de entrega a ti, de respeto. Obra, Dios, en nosotros, Padre, y glorifícate, Señor, y ayúdanos, Padre. Gracias porque eres un Dios incondicional, eres un Dios sensible, que sabe de nuestras necesidades. Gracias porque nos ayudas momento a momento, Dios. Bendito seas por siempre. Gracias. A través de Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Si siguen las restricciones, pues habrá otra grabación. Y si no, pues nos veremos presencialmente con el favor de Dios. Dios les bendiga a todos.